Mi nombre es Tomás Luqueta, soy licenciado en psicología, esa es mi carrera de grado. Sin embargo, después realicé estudios de posgrado en ciencia de datos y hace 3 años que me dedico a la ciencia de datos, que soy científico de datos. Es un cambio rotundo, digamos, de carrera. Sin embargo, cuando hice mi carrera de grado no la hice tanto especializada en lo que es la clínica, en atender pacientes sería, sino más bien en la investigación, en lo que tiene que ver con neurociencias o con psicología cognitiva. Entonces, por eso también mucho el interés en este tipo de cuestiones que vamos a tratar hoy. Y actualmente me desempeño como científico de datos en Rootstrap, en el equipo de Machine Learning de Rootstrap, que es una empresa de desarrollo de software. Y me parece importante recalcar esto, es el iconito que ven abajo a la derecha, ese es el iconito de la empresa, eh, porque fue en este contexto que apareció este proyecto. Sin embargo, no surgió como un proyecto de índole comercial, no surgió por la necesidad de un cliente, sino más bien como un proyecto interno de curiosidad y de investigación, ganas de probar, de investigar, de curiosear un poco a ver si podíamos hacer este proyecto. Como le dije, a mí me gustan mucho las neurociencias y por suerte a mi manager, a mi superiora, a pesar de que ella estudió informática, le interesan mucho las neurociencias y también participa en proyectos que tienen que ver con tecnología y neurociencia, entonces nos pareció copado poder hacer este proyecto. Así que nada, también le agradezco mucho a Rustrap de haberme dado nada, el espacio durante las horas de trabajo para poder realizar este proyecto personal. Agradezco mucho nada, eso, el espacio y no solo el espacio, sino el haberlo fomentado, ¿no? Porque la verdad que lo fomentaron mucho. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Eh, Vamos a empezar con una pequeña introducción. Eh, ¿Por qué creemos que es importante realizar este proyecto y no otro de neurociencias? Bueno, porque creemos que es importante analogar lo que es las imágenes médicas o la medicina con la inteligencia artificial o lo que es el machine learning, ya que es una herramienta que nos puede dar muchas posibilidades en el ámbito médico. Por ejemplo, podemos realizar diagnósticos rápidos y precisos, eh, podemos detectar información, podemos detectar enfermedades de forma temprana, ¿sí? Ya que las computadoras a veces tienen la capacidad de detectar cosas que por ahí un humano no. Entonces tendríamos por ahí, si investigamos un poquito, ya hay un montón de investigaciones, pero digo, eh, justamente esto, detección temprana, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, ya que la detección de temprana del Alzheimer es importantísima, ya que permite un mejor desarrollo de la enfermedad. Cuanto más tempranamente se detecta el Alzheimer, mejor es el desarrollo. Y así como esos, hay un millón y un millón de usos a la hora de analogar medicina y inteligencia artificial. Por eso nos parece que es una tarea crucial y que está buenísimo que se pueda investigar y que se pueda empezar a realizar proyectos de esta índole, ¿no? Es una tarea crucial. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer hoy? Primero vamos a hablar un poquito de dónde sacamos la información para crear este modelo, para entrenar a la computadora, para que la computadora aprenda, para que encuentre los patrones, digamos, para decirlo de alguna manera, eh, los patrones que hacen que decir, bueno, esta persona tiene o no tiene Alzheimer, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar de cómo preprocesamos esta información, cómo preprocesamos estas resonancias magnéticas, porque el proyecto consiste en lo siguiente, o sea, en pasarle una resonancia magnética a este modelo, a este sistema, y que nos diga, bueno, esta resonancia pertenece a una persona, a un paciente con Alzheimer, o no. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de dónde sacamos los datos, como dije, después cómo procesamos estos datos para que la computadora los pueda entender y le sea fácil también aprender de los mismos. Y segundo, bueno, cómo creamos el modelo en sí, ¿no? Eh, el modelo que detecta y clasifica el Alzheimer. Ahora, ¿cómo lo clasifica? Lo clasifica en tres categorías nuestro sistema. Clasifica en Alzheimer, deterioro cognitivo leve o control, o personas sanas, ¿no? Entonces, a la hora de pasarle una resonancia magnética a este sistema, nos va a poder devolver o que la persona tiene Alzheimer, o que la persona tiene un deterioro cognitivo leve, o que es una persona sana. O por lo menos no tiene estas condiciones, ¿no? Antes de empezar con este proceso, me gustaría por ahí hacer algún pequeño diccionario, solo dos conceptos que me parecen importantes y que vamos a hablar durante la charla.
El primero es el concepto de demencia. ¿Qué es una demencia? ¿No? Que no es lo mismo que loco, que locura, porque muchas veces se las asocia como sinónimos, se dice una persona está demente, no, estás demente, estás re loco, estás muy loco, y no tiene nada que ver con eso. No se sabe muy bien por qué se hizo esa asociación, pero la realidad es que la demencia es un conjunto de síntomas que está relacionado con la disminución de las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas son todos estos procesos como la memoria, el lenguaje, eh, la atención, las capacidades motoras, ¿no? Son todas estas funciones cognitivas que tienen una base neuronal, ¿no? Son funciones neuronales. Entonces, la demencia tiene que ver con esto, con un conjunto de síntomas que están relacionados con la disminución. Hay una disminución importante, significativa, en alguna o en varias de estas funciones cognitivas. Y siempre se deben a alguna enfermedad, ¿no? Esto es a causa de alguna enfermedad. ¿Cuál es entonces la demencia más común? Se imaginarán que es, bueno, el Alzheimer. La demencia de tipo Alzheimer es la demencia más común, digamos. Sin embargo, no es la única. Hay otros tipos de demencia, como por ejemplo el Parkinson. El Parkinson también es un tipo de demencia en el cual la función cognitiva más afectada vendría a ser las capacidades motoras. Sin embargo, también afecta otras funciones, como por ejemplo el lenguaje. Otro tipo de demencia puede ser por ACV, ¿no? Que a diferencia por ahí de las otras, que son más neurodegenerativas, donde hay un proceso de empeoramiento, donde la persona va empeorando, en el ACV hay una demencia, ya que si tengo una ACV, si una persona tiene una ACV y se daña determinada parte del cerebro, por ejemplo, se daña la parte que se encarga de la memoria y por lo tanto hay una disminución en la memoria, en la función cognitiva de la memoria, esta persona estaría teniendo una demencia a causa de una ACV. Entonces sería una demencia por ACV. ¿Sí? Por eso también se habla de demencias por ACV, no simplemente como por enfermedades específicamente relacionadas con la demencia. Después hay otras no tan conocidas, como por ejemplo la enfermedad de cuerpos de Lewis o la demencia frontotemporal. Hay muchas otras, pero estas serían las principales. Me parecía importante saber qué es la demencia y saber qué es el Alzheimer, ¿no? Entender un poquito esto. El Alzheimer es una demencia bastante global, son varias funciones las que se ven afectadas y son en varias zonas del cerebro, por lo tanto, cuando uno vea, y ya vamos a ver algunas resonancias, vamos a ver que la afección es en el cerebro casi en su totalidad. Eh, bueno, ahora otro concepto que me parece importante es el de deterioro cognitivo leve, que como habíamos visto es una de las categorías que tiene nuestro sistema. O sea, el Alzheimer, deterioro cognitivo leve o persona sana. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? Bueno, es una etapa temprana de pérdida de capacidad cognitiva. O sea, es lo mismo, hay una disminución en la pérdida de la capacidad cognitiva y que no se justifica con la edad. O sea, como uno sabe, cuando van pasando los años, a medida que van pasando los años, uno va perdiendo capacidades cognitivas naturalmente por causa de la edad. No es lo mismo las capacidades cognitivas de una persona de 80 años que una persona de 15. Pero esto es normal que una persona pierda capacidades o se vayan disminuyendo las capacidades cognitivas. Sin embargo, hay veces que esta pérdida es mayor a la esperada para la edad. Entonces, ahí es cuando se empieza a hablar de deterioro cognitivo leve, cuando una persona empieza a tener como pérdida de capacidades cognitivas que son leves, ¿sí? La demencia son más significativas. Acá estamos hablando como de un deterioro leve que no es normal para la edad que tiene la persona. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces entre demencia y deterioro cognitivo leve? Que el deterioro cognitivo leve justamente es más leve, ¿sí? La pérdida es leve. Y una de las cosas importantes para diferenciar es que en el deterioro cognitivo leve las personas todavía pueden valerse por sí mismas. A pesar de tener este deterioro, pueden valerse por sí mismas. En la demencia, usualmente no. Usualmente la persona depende de un tercero para poder hacer su vida cotidiana. Entonces, esa sería la primera diferencia, que es el deterioro cognitivo leve, es justamente mucho más leve que una demencia. Y una cosa importante también es que no todos los pacientes con deterioro cognitivo leve terminan desarrollando una demencia, ¿no? Incluso hay personas con deterioro cognitivo leve que pueden recuperar su capacidad, pueden volver a la normalidad, llamémoslo. Eh,
Pero sí, todas las personas con demencia, excepto las que es ACV, todas las personas con demencia en algún momento pasaron por una etapa de deterioro cognitivo leve en el principio de su cuadro, ¿no? Eh, por eso es súper importante detectar el deterioro cognitivo leve, porque es el primer hincapié a poder diagnosticar alguna enfermedad, y si entonces la podemos detectar temprano, como les decía, el desarrollo de la posterior demencia eh, va a ser mucho mejor. Por eso es muy importante esto del deterioro cognitivo leve, y es muy importante que este sistema pueda detectar también deterioro cognitivo leve y no solo Alzheimer. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a pasar con el desarrollo de este sistemita, de este interesante sistemita. Lo primero, como decíamos, era el tema de los datos. ¿De dónde sacamos las resonancias magnéticas con las que vamos a entrenar nuestro modelo? Cuando hablo de entrenar, estoy hablando de que la computadora tiene que aprender. O sea, la computadora tiene que tener la capacidad de entender estas resonancias y aprender a distinguir entre las tres categorías, ¿no? A eso, cuando hablo de entrenar, estoy hablando de esto, de la capacidad de la computadora de aprender. Entonces, bueno, ¿de dónde sacamos los datos para poder entrenar nuestro modelo? Y también cuántos datos teníamos, vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de hablar de dónde los sacamos, es importante entender qué tipo de datos hay digitalizados a la hora de hablar de resonancia magnética. ¿Sí? Cuando uno habla de resonancia magnética, los archivos pueden venir en dos tipos. Un tipo es el archivo DICOM, eh, que es una porción de la resonancia. ¿Sí? Hacemos un corte específico en un lugar y tenemos una imagen 2D. ¿Sí? La resonancia escanea todo el cerebro. O sea, nosotros cuando hacemos una resonancia podemos ver el cerebro entero. ¿Sí? Entonces, el DICOM sería agarrar la resonancia, hacer un corte en un lugar específico y sacar la foto de ese lugar específico. Entonces, es un slice, es una porción y es en formato 2D. A nosotros mucho este formato no nos sirve porque nosotros queremos ver el cerebro entero de la persona. Pero por suerte para eso también existen los archivos Nifty, que los archivos Nifty son justamente muchos DICOMs que los agrupamos y por lo tanto tenemos la resonancia entera de la persona. Y tenemos entonces algo que está en formato 3D. Tenemos el cerebro entero de la persona y no solo una porción. ¿Sí? Estos son los archivos, estos Nifty Files son los archivos con los que trabajamos y con los que entrenamos nuestro modelo. Ahora sí, ¿de dónde los sacamos? Los sacamos de una base de datos, un repositorio que se llama ADNI, que es Iniciativa de Neuroimagen para la Enfermedad de Alzheimer, que es un repositorio que está online, que es muy fácil acceder. Si ustedes lo googlean, lo encuentran en 2 segundos. Es público, cualquiera puede ver los datos que hay acá. Si hay que pedir permiso, hay que registrarse, pedir permiso, decir que no vamos a usarlo de forma comercial, que no vamos a compartir los datos, ¿no? Pero una vez que nosotros firmamos este acuerdo, nos comparten los datos. ¿Y qué hay acá adentro? Hay de todo. O sea, son investigadores de todo el mundo que van subiendo neuroimágenes que van realizando, que pueden ser resonancias magnéticas o electroencefalogramas o resonancias magnéticas funcionales, bueno, etcétera. Hay de todo. Y no solo neuroimágenes, sino también hay datos del paciente. No datos personales, sino, por ejemplo, la edad, el género, también cuestiones más clínicas, cómo llega el paciente a esa consulta, ¿no? Eh, bueno, hay un montón de información. También tests, por ejemplo, el Minimental, que es un test que uno hace típicamente para ver si tiene Alzheimer. Es un test que evalúa justamente las funciones cognitivas y ve si están andando bien o no. Bueno, ahí están estos tests. Nada, es un repositorio gigante, hermoso, y que justamente está liberado porque propone la idea de poder investigar y poder realizar desarrollos dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuántos archivos teníamos? Teníamos 1614, o sea, teníamos 1614 resonancias magnéticas, descargamos de este ADNI, las cuales estaban en 3 clases. Entonces de Alzheimer teníamos 328, de deterioro cognitivo leve casi 800, y de pacientes de control teníamos 487. Ahora, no todo es color de rosas, todo esto pesa muchísimo, pesa 54 gigas, la verdad que es un montón, y esto presentó en su momento un pequeño problemita que ya vamos a ver cómo
cómo lo fuimos resolviendo. Entonces, eso en torno a los datos, de dónde sacamos los datos, de dónde sacamos la información. Y una cosa importante es que esta información no puede venir suelta, tiene que estar eh, categorizada. Nosotros necesitamos saber cada una de estas 1614 imágenes a qué categoría pertenecen, si son resonancias de personas con Alzheimer, con deterioro cognitivo leve o sanas. Por suerte, como les decía, ADNI tiene un montón de información del paciente y tiene el diagnóstico, por lo tanto podíamos asociar cada resonancia a el diagnóstico. Eh, Así que nada, por suerte en ese sentido estamos muy agradecidos con ADNI. Ahora sí, en torno al preprocesamiento, ¿cómo procesamos estas imágenes? ¿Cómo las adaptamos para que la computadora las pueda entender? ¿Por qué hay que preprocesarlas, ¿no? ¿Por qué no las podemos como cargar directamente al sistema? Más que nada por dos razones. Primero, porque no están estandarizadas. ¿Qué quiere decir que no están estandarizadas? Que no todas las resonancias están dentro de la misma escala. O sea, no todas están hechas con el mismo resonador, no todos los cráneos, no todos los cerebros son iguales, tienen distintos tamaños, distintas formas. Entonces, había que buscar alguna forma de estandarizarlas, de que estén todas bajo la misma escala. Porque si no, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo agarrar la foto número uno de la persona número uno y agarrar la foto número uno de la persona número dos, y resulta que me están mostrando partes diferentes del cerebro. Entonces yo lo que necesito es que a la hora de agarrar la primer foto de la resonancia magnética, los dos me muestre más o menos la misma zona del cerebro, ¿no? Entonces el primer paso es esto, tratar de estandarizar o de normalizar justamente nuestros datos, ¿no? Y a su vez, también otra cosa que pasa es que las resonancias no vienen solo del cerebro, sino que hay mucha otra información, aparte del cerebro, dentro de una resonancia, que puede afectar a la clasificación. ¿Por qué? Porque el sistema va a agarrar y va a leer información o va a ver cosas de la imagen que no pertenecen al cerebro y que no ayudan en el diagnóstico de si la persona tiene Alzheimer o no, porque el cuello de una persona no me ayuda a decir. Entonces, ¿qué, ¿cuál es toda esta información? Algunos ejemplos de esta toda información que la tenemos que quitar, por ejemplo, el cráneo o los ojos, o imágenes vacías, porque por ahí el resonador empezó a leer desde antes, ¿no? De que empiece el cerebro y reproduce una imagen que está vacía, que está negra. Y después también hay veces que los resonadores magnéticos generan ruido, ¿sí? Porque hay interferencia porque hay interferencia en el campo magnético del resonador y a veces se genera como ruido que, bueno, todas estas cosas, cuando las ve una persona del personal médico, ya sabe que solo tiene que ver el cerebro y sabe reconocer este ruido, digamos, pero la computadora no. Entonces la tenemos que ayudar, le tenemos que quitar todo esto, ¿sí? Dejarle solo el cerebro, buscar la manera justamente de estandarizar y que quede solo el cerebro, así se le hace más fácil el proceso a nuestro sistema. Entonces, ¿cómo lo hicimos esto? Bueno, lo hicimos en tres pasos. El primer paso, que es lo que se llama Fine Registration a la hora de trabajar con imágenes médicas, que es justamente esto, poder ajustar todas las resonancias magnéticas a una referencia común, a un marco común, o atlas, se llama atlas. Entonces, uno que hace, agarra un atlas, agarra una resonancia que quiere tener como referencia y le dice, analógame todo el resto de las resonancias a este. No nos vamos a meter muy en detalle en cómo funciona esto, porque es, la verdad, muy complejo. Solo sepan esto, que uno le dice, poneme todo el resto de las resonancias como está esta, como está este atlas, en base a esta referencia común. El siguiente paso es hacer lo que se llama skull stripping o quitado de cráneo, que justamente es hacer esta parte, que es de sacar toda la información que no es necesaria y que no es parte del cerebro, como el cráneo, los ojos, la nariz, etcétera. Simplemente eso, sacar toda esa información. Y el tercer paso es hacer una cosa que es corrección de sesgo, o bias correction en inglés, que es lo que les decía antes, eliminar todos estos errores que genera el resonador cuando hay interferencia, ¿no? Cuando hay interferencia y se generan como errores en la imagen, aparecen como cosas que no tienen que estar, hay deformaciones, bueno, hay todo un algoritmo, hay toda una forma matemática de poder reconocer estos errores y poder corregirlos. También no nos vamos a meter muy de lleno porque es muy complejo y está fuera de scope de esta charla, pero
Nada, estos son los tres pasos, que son pasos que son bastante comunes a la hora de trabajar con imágenes médicas, ¿no? Y computadoras. Entonces, así es como viene una resonancia, ¿no? O sea, uno cuando viene una resonancia cruda, es una cosa así, y después de todo el preprocesamiento termina quedando una resonancia de esta manera, ¿no? Entonces, ven, queda solo el cerebro y sin los errores, sin ninguna cosa. Entonces, este es el proceso, todo el preprocesamiento es esto, pasar de la imagen de la izquierda, del GIF de la izquierda, al de la derecha, ¿no? Quedarnos solo con lo que nos interesa, que es el cerebro. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente usamos dos herramientas. Para las primeras dos partes, que serían eh, la parte de estandarizar y la parte de eliminar la información que no es necesaria, utilizamos un sistema que se llama FSL, que es una biblioteca que tiene muchas herramientas, o sea, es un programa que uno descarga, digamos, algo que uno descarga y tiene un montón de herramientas, que lo desarrolló la Universidad de Oxford, y es justamente un conjunto de herramientas para el análisis de datos de resonancia magnética funcional y imágenes cerebrales de difusión. Es un conjunto de herramientas y funciona de la siguiente manera. Uno las descarga, la instala y corre en la terminal de la computadora, en la consola, en esa pantallita negra, eh, el comando y el archivo que quiere corregir, ¿no? O el archivo en donde quiere correr el comando. Entonces, para poder hacer las 1600 imágenes hay que ponerlo de a uno, ¿no? Ponerle en la consola, bueno, el comando de quitar las cosas que no necesito y el archivo. Se imaginarán que hacer las 1614 fotos de a uno es un trabajo muy arduo, así que no lo hicimos de forma manual. Utilizamos Python, el lenguaje de programación, para que lo haga por nosotros, para que se conecte con la terminal de la computadora y lo lo vaya haciendo mismo Python, correrlo en la consola estas 1614 imágenes. Y para el paso 3 utilizamos una otra librería, otro framework que se llama ANTS, que significa Advanced Normalization Tools, que es un framework que tiene un conjunto de herramientas para procesar imágenes médicas, no solo cerebrales, en este caso, a diferencia de FSL, que está preparada para cuestiones más cerebrales, sino que este es para imágenes médicas en general. ¿Sí? Funciona de la misma manera, uno lo descarga, lo instala y lo corre en la consola. Sin embargo, hay una librería de Python que se llama SimpleITK que se puede conectar, se conecta con ANTS y eh, hace que sea más fácil correrlo en Python a todos estos procesos. Entonces, esas son las librerías que usamos, que son dos herramientas que son libres, son gratis, las puede usar cualquiera. Sí, también era parte del espíritu de este proyecto, que sea tratar de usar herramientas que sean gratis, ¿no? Que se puedan pagar y que cualquiera las pueda usar. Justamente para que después se pueda replicar. Si alguien quiere replicar esto, se puede replicar. Hay un blog explicando cómo lo hacen que después se los voy a pasar. Eh, entonces, nada, como les decía, estas son herramientas de uso libre. Ahora, tuvimos algunos retos a la hora de hacer esto. En primer lugar, era lo que les decía, el tamaño de los archivos. La verdad que son archivos muy, muy grandes, los 64 gigas. Y aparte piensen que cuando uno eh, o sea, hace una etapa del procesamiento, se van a generar otros 54 gigabytes de información. Por lo tanto, hay un momento en el que tenemos 108 gigas ahí ocupando espacio. Nada, es un montón. Después teníamos el problema de que FSL y ANT son incompatibles con Windows. O sea, tendríamos que buscar una computadora, algún sistema que no utilice Windows. Eh, y después que las operaciones son computacionalmente costosas. O sea, no son operaciones que se hagan muy rápido. A la computadora le cuesta mucho procesarlas, tarda mucho tiempo. Entonces se tarda mucho tiempo en procesar estas 1600 imágenes. Entonces, nada, ¿cómo fuimos resolviendo cada uno de estos problemas? Bueno, el primero teníamos dos opciones. O usábamos una computadora que tenga esta capacidad de poder almacenar esto, o utilizar algún bucket, ¿no? Como S3 de Amazon, ¿no? Algo más pensado en la nube. Sin embargo, todas esas tienen un precio y como les decía, el espíritu era que tratar de que sea gratis, de que sea libre, por lo tanto terminamos utilizando una computadora personal. Eh, Ahora, la computadora personal que utilizamos
tenía Windows, así que lo que terminamos haciendo fue utilizar algo que se llama Windows Subsystem for Linux, o WSL, que lo que hace es crear como una computadora virtual, una computadora imaginaria dentro de Windows, que tiene Linux, que es otro sistema operativo, es como un Windows, pero es otro sistema. Que Linux sí es compatible con FSL y ANS, justamente está hecho para Linux. Entonces, lo que se hace es, se crea esta computadora virtual dentro de Windows, que tiene Linux, y se trabaja ahí adentro, se trabaja en Linux, dentro de Windows. Entonces, de esta forma podemos solucionar el segundo problema. Y para solucionar el tercer problema, utilizamos una cosa de Python que se llama multiprocessing o procesamiento en paralelo, que es básicamente lo siguiente. Uno cuando corre un programa en una computadora, el programa lo que hace es procesar una cosa a la vez, ¿no? Una orden a la vez. Entonces, en este caso, la computadora normalmente, si nosotros le pasamos las 1600 imágenes, procesa una a la vez. Entonces va una en una, una en una. A pesar de que la computadora tiene la capacidad para hacer múltiples procesos a la vez, si nosotros no se lo indicamos, si nosotros lo dejamos que sea libre, no los va a hacer, no va a correr varios procesos a la vez, va a ser de a uno. Entonces va procesando una imagen a la vez, una imagen a la vez, una resonancia a la vez. Sin embargo, como le decía, Python tiene la capacidad de poder trabajar utilizando procesamiento en paralelo, por lo tanto nos da esta capacidad de poder procesar varios archivos a la vez, utilizar todos los núcleos de nuestro procesador y correr una imagen en cada núcleo. Entonces, cuanto más núcleos tenemos en nuestra computadora, más archivos vamos a procesar a la vez. Por ejemplo, si tenemos cuatro núcleos, podemos procesar cuatro archivos a la vez. Si tenemos ocho archivos a la vez y así. Entonces, nada, utilizamos esta gran herramienta de Python y de otros también lenguajes de programación. Python no es el único que lo tiene, para procesar más rápido nuestras imágenes, ¿no? Ahora que ya está todo lo que tiene que ver con el procesamiento, si vamos a pasar al modelo o al sistema, este sistema que entiende, que aprende y que puede eventualmente clasificar eh, nuestras resonancias magnéticas. Modelos de inteligencia artificial hay millones, hay muchísimos. Nosotros utilizamos un tipo de algoritmo que se llama redes neuronales convolucionales, ¿sí? Que es un tipo de algoritmo. Hay muchos tipos de redes neuronales convolucionales, después vamos a ver cuál utilizamos nosotros en específico, pero sí, son un tipo de algoritmo que está especializado para clasificar imágenes, ¿sí? Está especializado para aprender a clasificar imágenes. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo muy por arriba. La verdad que se puede dar una materia entera sobre cómo funcionan estos sistemas, pero vamos a tratar de ir muy por arriba, muy general, más o menos cómo funciona y más o menos cómo aprende. Básicamente funciona en dos etapas, una red neuronal convolucional. Tiene una primera etapa de convolución, por eso el nombre, y una segunda etapa de red neuronal, por eso también el nombre. ¿Cómo funciona cada una de estas? Bueno, la parte convolucional hace lo siguiente, tiene los siguientes pasos. El paso número uno es convertir la imagen a números, porque las computadoras entienden números, no entienden la imagen como la entendemos nosotros por la vista, sino que entienden números, entonces hay que convertir esta imagen a números. ¿Cuál es el approach más común para convertir a número? Bueno, se agarra píxel por píxel y se le asigna un número. ¿En base a qué se le asigna un número? Bueno, se ve la cantidad de rojo, verde y azul que tiene ese píxel, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad que tiene cada uno, se le asigna el número de rojo, verde y azul que tiene el píxel. Entonces nos queda una imagen hecha con números, y en cada píxel estos tres valores, ¿sí? Así es como convertimos. Hay otros approach, este es como uno bastante común, de cómo convertir una imagen a números para poder interpretarlo. El segundo paso que hace este sistema de convolución es buscar características importantes en la imagen. ¿Qué características importantes? Bueno, bordes, formas, ¿sí? ¿Cómo lo vas utilizando? Una cosa que se llaman kernels, que son un tipo de filtro que no nos vamos a meter, solo quiero que sepan, nada.
utiliza una cosa que se llama kernels para encontrar estas características importantes dentro de la imagen. Una vez que encontró estas características importantes, lo que decide es, bueno, ¿con qué se queda de esto? ¿No? ¿Con qué se queda de todo esto que estuvo viendo, que estuvo filtrando? Y lo hace utilizando una especie de interruptor, ¿sí? Estos interruptores son funciones matemáticas que, siguiendo ciertos criterios, dicen esto es importante, esto no. Entonces es como un interruptor que se enciende y se apaga y va decidiendo qué es lo importante y qué no. Otra vez, esto también es súper, súper complejo. La idea no es meternos en esto. Solo sepan esto, que hace esto, convierte la imagen, busca características importantes y después ve con qué se queda esas características importantes. Y lo último que hace esta etapa de convolución es reducir el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, si se queda solo con lo importante, lo que va a hacer es achicarla y se queda con regiones de píxeles que son similares y mantiene solo los rasgos importantes. Entonces, para que se pueda ver de una forma más visual y se pueda entender, tenemos este pequeño GIF que, ahí está, estaba andando, lo que hace es va yendo a través de las distintas zonas de la imagen, las va analizando, va haciendo todos estos filtros y va creando una imagen nueva, ¿no? Con los grupos de píxeles de la primera imagen. Entonces, a partir de una imagen nueva, las pasa por muchos filtros y crea una imagen nueva. A partir de la imagen vieja, crea una imagen nueva, más chiquita. No lo hace solo una vez, esto se hace varias veces. O sea, se agarra la imagen original, se crea una imagen más chica. De esa imagen más chica se vuelve a hacer lo mismo. Entonces se va como achicando la imagen y una vez que lo hizo varias veces, ahí sí se pasa a la parte de la red neuronal, que la red neuronal lo que hace es agarrar esta nueva imagen chiquitita, y la pasa a través de lo que se llaman capas, que estas capas tienen algo que se llama nodos, y estos nodos son funciones matemáticas. O sea, básicamente pasan la imagen a través de distintas funciones matemáticas, que de vuelta no nos vamos a meter con eso, solo sepan eso, que hay capas con nodos, y cada nodo es una función matemática. Entonces se agarra la imagen, que son números, estos números se pasan a través de funciones matemáticas. A través de estas funciones matemáticas termina entendiendo la red neuronal de qué se trata, ¿no? De qué se trata esta imagen que le estamos pasando, qué es, y por ende nos termina dando una respuesta. Nos termina diciendo, bueno, esta imagen que me pasaste es Alzheimer, esta imagen que me pasaste es deterioro cognitivo leve, y esta imagen que me pasaste es una persona sana. Para que lo vean de una forma un poco más visual, imaginemos lo siguiente, imaginemos que creamos una red neuronal convolucional que clasifica gatos y perros. ¿Sí? Fotos de gatos y fotos de perros. Entonces, ¿cómo haría el proceso? Nada, agarra una foto de un perro, la pasa a través de la convolución, ¿no? Se agarra la foto del perro, se la achica, se sacan los rasgos importantes de esta imagen, y una vez que tenemos esta imagen, se la pasa a través de esta red neuronal, que tiene capas y tiene nodos, se la pasa a través de distintas funciones matemáticas y se obtiene un resultado. Entonces, de la foto se hace la convolución, se hace una imagen más chica, esta imagen más chica pasa a través de funciones matemáticas que terminan diciendo, esto es un perro. Esta foto que me pasaste con esta información, a mí me suena a que es un perro, digamos. Así es básicamente cómo funcionan muy a grandes rasgos, una red neuronal convolucional. Y este es el tipo de algoritmo que nosotros utilizamos para entrenar y clasificar eh, eh, nuestras resonancias magnéticas. Ahora, este es muy simple, ¿no? Pero en realidad las redes neuronales suelen ser enormes, gigantes, de este estilo, ¿no? Que tenemos capas con 784 nodos, ¿no? Y todos los números pasan a través de los 784 nodos y a través de todas las capas, ¿no? Estas redes suelen ser súper complejas, súper grandes, eh, pero son muy efectivas. Es un tipo de algoritmo muy efectivo y es el que se usa tal vez para las cosas de inteligencia artificial que más conocemos hoy en día, por ejemplo, como el ChatGPT o DALL-E o todos estos sistemas de inteligencia artificial, utilizan no redes convolucionales, redes neuronales convolucionales, otro tipo de redes neuronales, pero que tienen este sistema, ¿no? Son cosas muy complejas y muy poderosas. Ahora, por ahí la pregunta que tendría que surgir ahora es, bueno, ¿cómo aprenden? Digo, ¿cómo aprenden a clasificar entre un gato y un perro?
¿Cómo aprenden a clasificar entre eh, nuestras distintas resonancias magnéticas? Bueno, hay que entrenarlas, hay que enseñarles, ¿sí? Tienen que aprender como aprende cualquier persona por prueba y error, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Supónganse que tenemos la foto del gato, ¿no? Pasamos la foto del gato a través de nuestra red neuronal, a través de nuestro sistema, y vemos cómo le va. En este caso vemos que clasifica mal, dice, esto es un perro, y no es un perro, es un gato. Entonces, lo que hace es, si le va mal, en base a si le va mal o si le va bien, en base a si clasifica bien o si clasifica mal, se reajusta. Entonces, pasa la foto del gato, ve cómo le va y en base a cómo le va, ajusta todas las funciones matemáticas que están en estos nodos y también en la parte de convolución, hasta que lo clasifica bien, digamos, hasta que aprende. Esta ida y esta ida y esta vuelta se llama un epoch. Esto me parece importante, que es una palabra importante que hay que acordar, es este proceso de pasarle la imagen, ver cómo le va y en base a cómo le va, reajustar las funciones matemáticas de la red neuronal, se llama epoch. Ahora, en un epoch no se pasa una sola imagen, se pasa la base entera. Entonces, lo que uno hace en realidad es, le pasa las 1600 resonancias magnéticas, ve cómo le va con las 1600 resonancias magnéticas, y en base a cómo le va con las 1600 resonancias magnéticas, si le va bien, si le va mal, lo, lo ajusta. ¿Cómo sabe si está bien o si está mal? Porque, bueno, porque nosotros ya sabemos de antemano a qué categoría pertenece cada resonancia. Entonces, podemos saber cuáles clasificó bien y cuáles clasificó mal. Entonces podemos medir la precisión o qué tan bien lo está haciendo, y en base a qué tan bien lo está haciendo, se reajusta. Este proceso de reajuste se llama backpropagation, ¿sí? No lo vamos a explicar también tampoco ahora, también es muy complejo. Solo se los nombro si ustedes quieren investigarlo. Este proceso se llama backpropagation y usa básicamente cadenas de derivadas. Ese es como el proceso matemático para ir eh, reentrenándose. No lo hacen aleatoriamente, esto es importante. Hay todo un proceso para entender cómo tienen que, este backpropagation entiende cómo tiene que reajustar las cosas adentro de cada nodo. No lo hace de forma aleatoria, ¿no? Va siguiendo como un caminito, va entendiendo para dónde tiene que ir. Entonces, básicamente las redes neuronales aprenden de esta manera, por prueba y error. Prueban, ¿les va bien? Buenísimo, ¿les va mal? Reajustan. Y van haciendo así y nada. Entonces, cuantos más epochs hagamos, cuanto más veces hagamos este proceso de pasarle todas las imágenes, ver cómo le va y ajustar, mejor o más va a aprender nuestro sistema. Eso se puede ver en grafiquitos como esto, ¿no? O sea, tenemos en nuestra izquierda la precisión del modelo y en la parte de abajo la cantidad de epochs que hay. Entonces nosotros podemos ver que cuantos más epochs va teniendo, más grande es la precisión del modelo. ¿Sí? Y así es básicamente como aprenden a grandes rasgos las redes neuronales en general, no solo las convolucionales, sino todos los tipos de redes neuronales. Ahora, no fue todo tan lindo en esta parte, tuvimos un reto que era importante, que es que todas las redes neuronales convolucionales están preparadas para recibir información en 2D, están preparadas para recibir imágenes, no resonancias magnéticas, no información en 3 dimensiones, sino información en 2 dimensiones. Entonces teníamos que ver cómo podíamos hacer para cargarle a una red neuronal convolucional archivos que están en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones. Por suerte, no nos costó tanto. Apareció este framework que se llama Monai. Es también un conjunto de herramientas que también es de código abierto, es muy poderoso, y lo que hace es justamente facilitar el uso de redes neuronales en imágenes médicas, ¿sí? Tiene un montón de cosas para preprocesamiento que nosotros no las utilizamos, y a su vez tienen hechas redes neuronales convolucionales que están adaptadas para poder recibir eh, imágenes en 3D. Así que estamos muy agradecidos con Monai, la verdad que solucionó un problema que hubiese sido un gran problema. Eh, Nada, muy agradecidos con Monai. ¿Cuál de todas las redes utilizamos? De todas las redes convolucionales existentes, utilizamos una que se llama DenseNet 121, que es una bastante conocida. Como les decía, hay otras, otra conocida, por ejemplo, es una que se llama ResNet,
Eh, Nosotros utilizamos esta, ahora les voy a contar por qué, pero no usamos la versión común, porque la versión común es para imágenes 2D, sino que utilizamos una adaptada para imágenes 3D, que es una que es provista por Monai, como les contaba. ¿Por qué utilizamos esta? Básicamente por dos razones. Porque es muy eficaz y muy eficiente. Con eficaz me refiero a que es muy precisa, o sea, es muy buena para clasificar. Para la tarea que nosotros estábamos haciendo no necesitábamos de un sistema mucho más complejo como ResNet. Con DesNet ya lográbamos los mismos resultados que con una red neuronal más compleja. ¿Y por qué es eficiente? Porque a diferencia de otras redes neuronales, DenseNet se entrena muy rápido. No requiere de tanto poder computacional, digamos. Tarda su tiempo, no es, no es de un segundo para el otro, tarda sus horitas, pero a diferencia de otras redes, es súper rápido. Entonces, es una red neuronal que es súper eficaz y súper eficiente, y por eso la elegimos. Ahí está más o menos la arquitectura, no la voy a explicar, pero si hay alguna persona acá que sabe, que las puede entender, nada, esa es la arquitectura básicamente que tiene esta red neuronal. Eh, y ahora finalmente llegamos al paso final, que es el entrenamiento. ¿Cómo hicimos para entrenar a esta red neuronal? Bueno, le pasamos, como dijimos, teníamos 1614 Nifty Files, eso fue lo que utilizamos para entrenarlo, que estaba dividido en tres clases. Y lo que hicimos es lo siguiente, es un proceso muy común a la hora de entrenar modelos de inteligencia artificial, que uno lo que hace es agarra su base y la divide en tres partes, ¿sí? Agarra una parte para entrenar, o sea, con esa parte vamos a hacer los famosos epochs, ¿no? De probar, ver cómo le va y corregir, ¿sí? Se utiliza un 60% para eso, en este caso utilizamos un 60% para esto, uno puede ir ajustando estos valores, puede hacer un 80-10-10, ¿no? 70-15-15, bueno, uno lo va haciendo a su gusto, digamos. Después utilizamos un 20% para algo que se llama validación, que esto es algo que se hace durante el proceso de entrenamiento, que es para ver que vayamos por el camino correcto, digamos, a la hora de entrenar. Después de cada epoch, se prueba la red neuronal con este 20% que es para validación que no se usó para entrenar. Entonces, y vemos si lo estamos entrenando bien. Entonces, este 20% forma parte del proceso de entrenamiento, de alguna manera, pero no es con la data que está entrenada al 100%, ¿no? Y después hay un 20% que se usa para testeo que no participa en ningún momento del entrenamiento. O sea, en ningún momento. ¿Este 20% para qué se usa? Se usa para, una vez que ya está 100% entrenada nuestra red, se la prueba. Decís, a ver cómo te va con datos que no viste nunca. Esa es la pregunta que uno hace, tipo, a ver, quiero ver cómo te va con datos que no viste nunca, que no conoces. Porque por ahí los de entrenamiento los empieza a entender y los empieza a clasificar bien porque los va conociendo, porque ya los vio un montón de veces y ya más o menos empieza a saber de qué categoría son. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver cómo le va en realidad con imágenes que no vio nunca. Entonces, para eso tenemos este 20% de testeo y este 20% de testeo es el que nos va a decir la precisión real del modelo. Dependiendo cómo le va en esta instancia de testeo es la verdadera precisión de nuestro modelo. Utilizamos PyTorch para el entrenamiento, que es una librería de Python, que es para crear y entrenar redes neuronales. Y luego de aproximadamente 100 epochs, que son estos idas y vueltas que yo le decía de pasar las 1600, ver cómo le va y reajustarse, el modelo alcanzó una precisión del 86%, que es un montón. Eh, y lo bueno es que nosotros decidimos parar ahí, o sea, podríamos seguir con más epochs y seguir aumentando la precisión del modelo. Sin embargo, como esto era con fines de investigación, con fines de curiosidad, nos pareció que ya acá estaba bien, que una precisión del 86% era fantástico y el día de mañana si lo queremos seguir entrenando, lo podemos seguir entrenando, no hay que hacerlo todo de cero, se puede agarrar el modelo que ya está entrenado y decirle, bueno, vamos a seguir entrenándote. Eh, Así que nada, eso es todo el proceso que, que hicimos para construir este modelo. Es el proceso entero, desde conseguir los datos, preprocesarlos,
construir el modelo y entrenar el modelo. Después lo que hicimos es una pequeña demo con Streamlit, que es nada, una librería de Python que te permite hacer como medio un frontend para cuestiones de inteligencia artificial. Pues vamos a mostrar. Es muy simple, no tiene muchas cosas. Lo que hicimos fue agarrar tres resonancias, una por cada categoría, como ven acá, una para el Alzheimer, una para deterioro cognitivo leve y una de un paciente de control o un paciente sano. Eh, y nada, acá podemos ver la resonancia. En esta demo podemos jugar un poquito con la resonancia, ¿no? Podemos ir yendo para adelante y para atrás a través de los tres cortes, ¿no? A través del corte coronal, sagital y axial, ¿no? Por ejemplo, entonces yo muevo este slide, por ejemplo, ven que cambió el primero. Entonces, nada, podemos ir explorando un poco la resonancia. Eh, Después, cuando estamos satisfechos con lo que estamos viendo y la queremos preprocesar, apretamos acá este botoncito que preprocesa la imagen, ¿no? La convierte a como habíamos visto. Y nada, también podemos ir jugando un poquito con esto. Y nada, y después lo que podemos hacer es apretar, una vez que ya está preprocesada, podemos apretar este botón que es para ver la predicción. Entonces, corremos la predicción y vemos que nos dice, bueno, para mí, ¿no? Nos dice el sistema, para mí esta resonancia corresponde a una persona con Alzheimer y estoy un 99,72% seguro de que es así. ¿Sí? O sea, hay un 0,28% de probabilidad de que la esté pifiando, pero estoy un 99,72% seguro de que esto es Alzheimer. ¿Sí? Entonces, nada, lo mismo con las otras, ¿no? Se puede hacer lo mismo, se puede jugar un poquito, preprocesar y correr la predicción. Que lo mismo dice, para mí esto es deterioro cognitivo leve y estoy un 97% seguro. Así que nada, esa es la pequeña demo que hicimos, que la pueden usar, pueden jugar. El link está acá en la presentación. Entiendo que la presentación después se manda por mail. Si no, me la pueden pedir, después les paso mi mail y me la piden, no tengo problema. Eh, y bueno, después escribimos dos blogs, que estos blogs ya son técnicos, son en caso de que ustedes quieran replicar y hacer lo mismo que hicimos nosotros. Si lo quieren replicar, está todo el código, está el paso a paso explicado, desde cómo descargar las imágenes, cómo preprocesarlas, cómo escribir los códigos para preprocesarlas, cómo escribir el código para el modelo, cómo escribir el código para entrenar el modelo, todos los pasos que hay que seguir, nada, está todo explicado al detalle. Hay uno bien técnico, bien extenso, que es el primero, y si no, tienen otro que es un poco más simplificado, ¿no? Siguiendo medio que habla un poquito lo que estuvimos hablando hoy, hablar un poquito como los pasos que uno tiene que seguir. Así que nada, acá están los links y eso sería todo. En caso de que tengan alguna pregunta o no se hayan animado a hacerla, tienen mi mail, tienen mi LinkedIn, me escriben para lo que sea, no tengo problema. Si quieren replicarlo y están teniendo problemas, también me escriben y nada, trabajamos juntos para hacerlo. Si quieren, nada, para lo que sea, ahí tienen mis contactos. Y eso, con eso sí terminamos. Muchas gracias a todos.